La vida de Jesucristo y su Santísima Madre, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José, según las visiones de la beata Ana Catalina de Emmerich. En el capítulo de hoy, viernes, veremos los siguientes títulos: La matanza de los inocentes, Santa Isabel vuelve a huir con el niño Juan y la Sagrada Familia se dirige a Matarea. La matanza de los inocentes. Se apareció un ángel a María y le hizo conocer la matanza de los niños inocentes por el rey Herodes. María y José se afligieron mucho, y el niño Jesús, que tenía entonces 1 año y medio, lloró durante todo el día. He sabido lo siguiente: como no volvieron los Reyes Magos a Jerusalén, y estando Herodes ocupado en algunos asuntos de familia, sus temores se habían calmado un tanto. Pero cuando regresó la Sagrada Familia a Nazaret y oyó las cosas que habían acontecido en el templo y las predicciones de Simeón y de Ana en la ceremonia de la presentación en el templo, aumentaron sus temores y angustias. Mandó soldados con diversos pretextos. Debían guardar los lugares de alrededor de Jerusalén, a Gilgal, a Belén, hasta Hebrón, y ordenó hacer un censo de los niños. Los soldados ocuparon esos lugares durante 9 meses, y mientras Herodes se hallaba en Roma. Después de su vuelta, se produjo la degollación de los inocentes. Juan tenía entonces 2 años y había estado escondido en casa de sus padres antes de que Herodes diera la orden para que las madres se presentaran con sus hijos de 2 años o menos ante las autoridades locales. Isabel, advertida por un ángel, volvió a huir al desierto con el niño Juan. La matanza tuvo lugar en 7 sitios diferentes. Se había engañado a las madres prometiéndoles premios a su fecundidad. Por eso ellas se presentaban a las autoridades vistiendo a sus criaturas con los mejores trajecitos. Los hombres eran previamente alejados de las madres, los niños separados de sus madres. Fueron degollados en patios cerrados y luego amontonados y enterrados en fosos. Hoy al mediodía vi a las madres con sus niños de 2 años o menos acudir a Jerusalén desde Hebrón, Belén y otro lugar donde Herodes había ordenado a sus soldados y funcionarios. Se dirigían a la ciudad en grupos diversos. Algunas llevaban 2 niños montados en asnos. Cuando llegaban, eran conducidas a un gran edificio, siendo despedidos los hombres que las habían acompañado. Las madres entraban alegremente, creyendo que iban a recibir regalos y gratificaciones en premio a su fecundidad. El edificio estaba un tanto aislado y bastante cerca del que fue más tarde el Palacio de Pilato. Como se hallaba rodeado de muros, no se podía saber desde fuera lo que pasaba dentro. Parecía aquello un tribunal, pues vi unos pilares en el patio y bloques de piedra con cadenas colgantes. También vi árboles que se encorvaban y ataban juntos, y luego, soltados rápidamente, despedazaban a los desgraciados a ellos atados. Todo el edificio era sombrío, de construcción maciza. El patio era casi tan grande como el cementerio que hay al lado de la iglesia parroquial de Dulmen. Se abría una puerta entre 2 muros y se llegaba al patio, rodeado de construcciones por 3 lados. Los edificios de derecha e izquierda eran de un solo piso y el del centro parecía una antigua sinagoga abandonada. Varias puertas daban al patio interno. Las madres eran llevadas a través del patio a edificios laterales y allí encerradas. Parecía aquello una especie de hospital o posada. Cuando se vieron encerradas, tuvieron miedo y empezaron a llorar y a lamentarse. Pasaron la noche allí dentro. Hoy, después de mediodía, vi el cuadro horrible de la matanza de los niños.
El gran edificio posterior que cerraba el patio tenía 2 pisos. El inferior era una sala grande desprovista, parecida a una prisión o a un cuerpo de guardia, y en el piso superior había ventanas que daban al patio. Allí vi a algunas personas reunidas en un tribunal. Delante de ellas había rollos sobre una mesa. Creo que Herodes estaría presente, pues vi a un hombre con manto rojo adornado de piel blanca, con aquellas pequeñas colas negras. Estaba rodeado de los demás y miraba por la ventana de la sala que daba al patio. Las madres eran llamadas una a una para ser llevadas desde los edificios laterales hasta la sala inferior grande del cuerpo que estaba detrás. Al entrar, los soldados le quitaban a los niños, llevándolos al patio, donde unos 20 hombres los mataban atravesándoles la garganta y el corazón con espadas y picas. Había niños aún fajados, a los cuales amamantaban sus madres, y otros que usaban ya vestiditos. No se ocuparon de desvestirlos, sino que tal como venían, los tomaban del bracito del pie y los arrojaban al montón. El espectáculo era de lo más horrible que puede imaginarse. Entretanto, las madres eran amontonadas en la sala grande, y cuando vieron lo que hacían con sus niños, lanzaban gritos desgarradores, mesándose los cabellos y echándose en brazos unas de otras. Al fin se encontraron tan apretadas que apenas podían moverse. Me parece que la matanza duró hasta la noche. Los niños fueron echados más tarde en una fosa común, abierta en el mismo patio. Me fue dicho el número de ellos, pero ya no me acuerdo. Creo que había 700 más una cifra donde había 7 o 10 y 7. Cuando vi este cuadro horrible, no sabía dónde estaba ocurriendo eso, y me parecía que era aquí donde estaba yo. A la noche siguiente vi a las mujeres sujetas con ligaduras y conducidas por soldados a sus casas. El lugar de la matanza en Jerusalén fue el antiguo patio de las ejecuciones, a poca distancia del tribunal de Pilato. Pero la época de este había sufrido varios cambios. Cuando murió Jesús, vi que se abrió la fosa donde estaban los niños inocentes y que sus almas salieron de allí apareciéndose en diversos lugares. Santa Isabel vuelve a huir con el niño Juan. Santa Isabel, avisada por un ángel antes de la matanza de los inocentes, se refugió con el pequeño Juan nuevamente en el desierto. Vi que estaba buscando durante mucho tiempo una cueva que le pareciera segura y escondida. Cuando la encontró, permaneció allí con el niño durante unos 40 días. Más tarde volvió a su hogar, y un esenio del monte Oreb fue al desierto para llevar alimentos al niño y ayudarle en sus necesidades. Este hombre, cuyo nombre he olvidado, era pariente de la profetisa Ana. Al principio iba cada semana y después cada 15 días, mientras Juan necesitó ayuda. No tardó en llegar el momento en que al niño le gustaba más estar en el desierto que entre los hombres. Estaba destinado por Dios para crecer allí en toda inocencia, sin contacto con los hombres y sus maldades. Juan, como Jesús, no fue a la escuela y era instruido por el Espíritu Santo. A menudo vi una luz a su lado o figuras luminosas como la de los ángeles. El desierto no era estéril ni desolador, porque entre las rocas brotaban abundantes hierbas y arbustos con frutas y bayas de diversas clases. He visto allí fresas silvestres que recogía el niño para comer. Tenía extraordinaria familiaridad con los animales, especialmente con los pájaros que venían volando para posarse sobre sus hombros. Y mientras él les hablaba, parecía que le comprendieran y le servían de mensajeros. A veces iba a lo largo de los arroyos. Los peces le eran familiares,
porque se acercaban cuando los llamaba y le seguían cuando caminaba al borde del agua. Vi que se alejaba mucho de los lugares habitados por el peligro que le amenazaba. Los animales lo querían tanto que le servían en muchas cosas. Lo llevaban a sus refugios o a sus nidos, y cuando los hombres se acercaban, él podía huir a los escondites sin peligro. Se alimentaba de frutas silvestres y de raíces. No le costaba mucho encontrarlas, pues los animales mismos lo conducían donde estaban y se las mostraban. Llevaba siempre su piel de cordero y su varita, y se internaba cada vez más en el desierto. A veces se acercaba a su pueblo, y 2 veces vio a sus padres que anhelaban vivamente su presencia. Ellos debían tener revelaciones, pues cuando Isabel o Zacarías deseaban ver a Juan, éste no dejaba de acudir a su encuentro desde muy lejos. La Sagrada Familia se dirige a Matarea. Estuvieron 18 meses en Heliópolis y teniendo ya Jesús alrededor de 2 años, dejaron la ciudad por falta de trabajo y por las persecuciones de que eran objeto. Al mediodía se encaminaron hacia Menfis. Mientras pasaban por una pequeña ciudad, no lejos de Heliópolis, descansaron en el vestíbulo del templo de un ídolo. Este cayó por tierra y se rompió en pedazos. El ídolo tenía cabeza de buey con 3 cuernos. En su cuerpo había varias aberturas donde ponían a quemar las ofrendas. La caída del ídolo produjo un gran tumulto entre los sacerdotes paganos, que detuvieron a la Sagrada Familia con amenazas e injurias. Uno de ellos, sin embargo, dijo que quizá fuera mejor encomendarse al Dios de esa gente, recordándoles las desgracias que habían sufrido sus antepasados, que persiguieron a la raza a la cual pertenecían estos extranjeros, y les recordó la muerte de los primogénitos de cada familia la noche anterior a la salida de Egipto. Después de esto, dejaron marchar a la Sagrada Familia sin hacerle daño. Caminaron hasta la ciudad de Troya, en la orilla oriental del Nilo, frente a Menfis. Había en esa villa mucho barro. Pensaron quedarse, pero no los recibieron en ninguna parte, y hasta les rehusaron el agua para beber, y los pocos dátiles que pedían. La ciudad de Menfis se veía en la otra orilla. El río era muy ancho en ese punto. Había algunas islas y una parte de la ciudad se extendía al otro lado. He visto el sitio donde fue descubierto Moisés siendo niño, entre juncos y cañaverales. En tiempos del faraón había un gran palacio con jardines y una alta torre a la cual subía a menudo la hija del faraón. Menfis formaba como 3 ciudades en ambos lados del río. La ciudad de Babilonia, en la orilla oriental del Nilo, un poco más adelante, casi formaba parte del conjunto de la edificación de Menfis. En la época del faraón, toda esa región del Nilo, entre Heliópolis, Babilonia y Menfis, estaba llena de altos diques de piedra, de canales y de edificios, unos contra otros, de modo que el conjunto constituía como una sola ciudad. En la época de la Sagrada Familia, había grandes separaciones y lugares desocupados. La Sagrada Familia se dirigió al norte descendiendo el río en dirección de Babilonia. Esta ciudad estaba despoblada y parecía mal construida y llena de fango. Costearon la ciudad pasando entre el Nilo y la población y dirigieron sus pasos en dirección opuesta a la que llevaban. Recorrieron unas 2 leguas por la ribera del Nilo. Al borde del camino se alzaban edificios en ruinas. Atravesaron un canal y un pequeño brazo del río y llegaron a un paraje cuyo nombre primitivo no recuerdo, que más tarde se llamó Matarea. Estaba cerca de Heliópolis, situado sobre una lengua de tierra, de modo que el agua lo rodeaba por ambos lados, bastante despoblado, con casas muy aisladas y mal trazadas.
hechas de madera de datileros con limo del río Reseco, cubiertas de cañas. José encontró allí algún trabajo. Con ramas entrelazadas, construyó casas más sólidas, abriendo encima galerías para poder pasear por ellas. Se instalaron en un lugar solitario, bajo una bóveda oscura, no lejos de la puerta por la que habían entrado. José construyó una casita liviana delante de esta bóveda. También aquí cayó un ídolo, que estaba en un templo pequeño, y después todos los ídolos fueron derrumbándose uno tras otro. Un sacerdote tranquilizó al pueblo enfurecido, recordándoles las plagas de Egipto. Más tarde, cuando se hubo reunido allí una pequeña comunidad de judíos y de paganos convertidos, los sacerdotes les dejaron el pequeño templo, cuyo ídolo había caído al llegar la Sagrada Familia. José lo transformó en una sinagoga, convirtiéndose él mismo en el padre de la pequeña comunidad. Les enseñaba a cantar los salmos con regularidad, puesto que habían ya olvidado, en gran parte, el culto de sus antepasados. Había algunos judíos tan pobres que vivían en hoyos abiertos en el suelo. En cambio, en la aldea judía, entre Om y el Nilo, vivían muchos israelitas que tenían un templo de propiedad, pero habían caído en el culto idolátrico, porque poseían un becerro de oro, una figura con cabeza de buey y en torno animales pequeños parecidos a garduñas, bajo doseles. Eran animales que defienden contra cocodrilos. Tenían una imitación del Arca de la Alianza, dentro de la cual conservaban cosas abominables. Practicaban cultos detestables, con toda clase de impurezas que ejercían en un pasaje oscuro subterráneo, pensando de esta forma invocar y atraer la venida del Mesías. Eran impenitentes y no querían corregirse de sus vicios. Más tarde, varios de ellos se fueron a donde estaba José, con su pequeña comunidad, a 2 leguas de distancia. No podían ir directamente por causa de los canales y malecones, debiendo hacer un rodeo por Heliópolis. Los judíos del país, de Gesem, habían ya conocido a la Sagrada Familia cuando se hallaban en Om, y María hacía para ellos toda clase de labores de tejidos y bordados. María no quiso nunca hacer cosas de puro lujo o inútiles, sino solo objetos de uso habitual, y las ropas que se ponían en las ceremonias del culto y cuando rezaban. He visto que a varias mujeres que habían ido a encargarles ropas y adornos de vanidad y de moda, María rehusó hacerles estos trabajos, aunque tenía mucha necesidad de recibirlos. Algunas de estas mujeres la insultaron. Desde un principio, la estadía de la Sagrada Familia en Matarea estuvo llena de dificultades. No había allí ni agua potable, ni leña para el fuego. Los habitantes quemaban hierbas secas y cañas. La Sagrada Familia no comía la mayoría de las veces sino alimentos fríos. Más tarde, José halló trabajo arreglando las cabañas del país. La gente lo trataba como a un pobre esclavo, pagándole el trabajo con lo que les parecía, a veces un salario, otras veces nada. Los hombres eran muy inhábiles para construir viviendas. No había maderas, y si bien es cierto que había lugares con árboles, la gente no tenía herramientas para trabajar. La mayoría usaba cuchillos de piedra o de hueso y escarbaba la tierra para extraer la turba. José llevaba consigo los instrumentos más indispensables y así pudo instalarse con regular comodidad. Dividió su habitación en varios departamentos, con tabiques de zarzos. Fabricó un hogar, varias mesitas y banquitos, ya que la gente del lugar comía sentada en el suelo. Vivieron en este lugar varios años y pude ver escenas de las diversas épocas de la vida de Jesús. Vi el lugar donde dormía, en el muro de la bóveda donde descansaba María,
José había abierto una cavidad donde se le puso el lecho del niño Jesús. María dormía a su lado y pude ver a María a menudo durante la noche rezando de rodillas ante el lecho de Jesús. José se había acomodado en otro sitio. Vi también un oratorio que José había hecho bajo el mismo techo, en un pasillo apartado. José y María tenían sus sitios determinados y había un lugarcito para el niño, donde rezaba de pie, sentado o de rodillas. María tenía un altarcito delante del cual oraba. Consistía en una mesa cubierta de tela roja y blanca que se sacaba de un compartimento abierto en el muro y después podía cerrarse. En el hueco del muro había una especie de relicario. Allí he visto la extremidad de la vara de José florecida, por la cual había sido designado esposo de María en el templo de Jerusalén. Vi ramitos dentro de vasos en forma de cálices. Además, vi otro relicario sin poder decir lo que fuera. Pues hasta aquí este capítulo. Ya, si Dios quiere, el lunes os leo los siguientes títulos. Santa Isabel vuelve por tercera vez al desierto con el niño Juan. Muerte de Zacarías e Isabel. Y la vida de la Sagrada Familia en Matarea. Os voy a hacer un poquito de spoiler. Y nos quedan, aparte de estos 3, 7 capítulos más. O sea que ya para la semana que viene terminamos esta narración de este tomo segundo y empezaría a leeros la vida pública de Jesús. También visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Al final os dejo el vídeo con la programación que estoy dejando esta semana, con los horarios de los demás podcasts. Que tengáis un buen fin de semana. Bendiciones.